Hola, buenas tardes. Bueno, es el turno de ver ahora simetría estructural. Comenzamos viendo algunas definiciones. Vamos a decir que una estructura es simétrica respecto a un eje cuando se verifica simetría geométrica, física y de vinculación respecto a dicho eje. La simetría geométrica existe cuando las piezas están dispuestas simétricamente respecto a un eje y sus secciones transversales son iguales, de manera que existe una imagen espejada de la media estructura ubicada a un lado del eje. La simetría física existe cuando las secciones transversales dispuestas simétricamente tienen además las mismas propiedades mecánico-elásticas. Y la simetría de vinculación existe cuando los vínculos, tanto internos como externos, están dispuestos simétricamente respecto, obviamente, del eje de simetría. Acá tiene un ejemplo, la estructura simétrica. Se cumplen las tres condiciones. Existe simetría física, geométrica y de vinculación. La geométrica porque vemos que, digamos, todo este sector de acá es un espejo a partir del eje de simetría de esta parte de la estructura, ¿sí? Que tenemos la barra 1, 2, 2 hasta el eje de simetría. Esto es lo que representa la simetría geométrica. La simetría física se verifica porque fíjense que la barra 1, 2, que es simétrica, la barra 3, 4, tienen las mismas propiedades, o sea, tienen el mismo EJ. Lo mismo pasa con la barra 2 hasta el centro de simetría y del centro de simetría, del eje de simetría hasta 4. Tienen las mismas propiedades, o sea que hay simetría física también. Y hay simetría de vinculación. Bueno, tenemos el caso particular de un vínculo interno que pasa sobre el eje de simetría, o sea, no hay problema. Y el vínculo externo que está en 1 es simétrico del vínculo externo que está en 3. Por lo tanto, la estructura es simétrica porque cumple las tres condiciones que vimos. Vamos a analizar ahora estructuras simétricas bajo cargas simétricas. En una estructura simétrica con cargas simétricas, todo el sistema es simétrico. O sea, cuando hablamos de todo el sistema, o sea, que de cargas simétricas, estamos considerando las cargas exteriores, estamos considerando las reacciones de vínculo y estamos considerando también los esfuerzos internos y los desplazamientos y las deformaciones que tiene la estructura. O sea que cuando hablamos de simetría nos referimos a todo eso. O sea, estructura simétrica que ya vimos bajo cargas simétricas. Supongamos que tenemos acá una estructura simétrica y tenemos dos secciones, la sección A y la sección B, que son secciones simétricas respecto a nuestro eje de simetría. Nosotros dijimos que como esta estructura simétrica actúa bajo cargas simétricas, todas las cargas deben ser simétricas, ¿sí? O sea, no solamente las exteriores, sino las reacciones y los esfuerzos internos. Entonces fíjense que las cargas exteriores, Q, es simétrica respecto al eje y las reacciones en ambos apoyos también son simétricas respecto al eje. Bien, entonces una vez que consideramos ese par de secciones simétricas que denominamos A y B, extraemos el elemento diferencial de la sección A y colocamos el esfuerzo de corte, o sea, aplicamos la definición de corte y colocamos la reacción de todas las fuerzas activas y reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, proyectadas según la cara de la sección. Del otro lado tiene que haber, que se le llamamos QAI, ¿sí? El corte en A de la cara izquierda. Del otro lado tiene que haber una igual y contraria para que el elemento diferencial esté en equilibrio, que lo denominamos QAD. Bien. Ahora, la sección B es simétrica respecto de A. Tendremos que aplicar fuerzas de corte en ambas caras del elemento que resulten simétricas respecto del corte que está en A. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con cargas simétricas y es una de las condiciones que los esfuerzos internos también sean simétricos. Entonces, colocando el esfuerzo de corte que es simétrico al de A, nos quedaría el corte B, de la sección B, la cara izquierda, hacia abajo, y el corte B en la cara derecha hacia arriba, lo cual produce un corte positivo distinto del anterior que era negativo. Nuestro diagrama de corte es este y con esto podemos concluir que para que se cumpla que todo el sistema sea simétrico,
el diagrama de corte debe ser antimétrico. Fíjense que la forma del diagrama de corte es antimétrico. Esto se debe a que se debe cumplir la simetría también del esfuerzo que estamos tratando, que es el corte, en las secciones simétricas A y B. Veamos qué pasa con el momento flector. Calculamos el momento flector en la sección A, ¿sí? Como la resultante o suma de momentos, mejor dicho, de todos los momentos que vienen a la izquierda de la sección considerada. Y tenemos este MA que lo llamamos I, que actúa la carga izquierda. Del otro lado tiene que haber un igual y contrario para que este elemento esté en equilibrio. Bien, en la sección B, que es simétrica de la sección A, y como estamos trabajando con cargas simétricas, debe haber un momento flector que sea simétrico al de A, que es el que ven acá. En ambos casos, el momento flector es positivo. Esto nos dice que para que se cumpla con las condiciones de simetría de cargas en todo el sistema, el diagrama de momento flector debe ser simétrico. Bien, no tenemos axil en este caso, pero procediendo de igual manera vemos que el diagrama de axil también debe ser simétrico para cumplir con las condiciones de simetría de cargas. Veamos ahora qué sucede cuando analizamos una estructura simétrica bajo cargas antimétricas. De la misma manera que cuando consideramos cargas simétricas, en este caso una estructura simétrica con cargas antimétricas, todo el comportamiento tiene que ser antimétrico. O sea, no solamente las cargas, sino también las reacciones, sino también las deformaciones, los desplazamientos y por supuesto los esfuerzos internos. Veamos ahora cómo se comporta nuestra estructura simétrica bajo cargas antimétricas. Para esto vamos a utilizar esta viga, ¿sí? Que es simétrica respecto a este eje y tiene cargas antimétricas que la denominamos P1. Las reacciones deben ser antimétricas también por definición. Analicemos el esfuerzo de corte, ¿sí? En las secciones A y B que mencionamos recién. El corte en A, ¿sí? Aplicamos la definición, determinamos el corte en A de la cara izquierda, del otro lado tiene que haber un igual y contrario para que el elemento esté en equilibrio, y aplicando antimetría de cargas, ¿por qué? Porque los esfuerzos internos también tienen que ser antimétricos, colocamos el corte en la sección B de la cara izquierda y el corte en la cara derecha también en la sección B. Haciendo hincapié que lo hacemos respetando que tiene que ser antimétrico al anterior. En ambos casos tenemos un esfuerzo de corte positivo. Trazamos el diagrama de esfuerzos del esfuerzo de corte y vemos que este diagrama es simétrico. Por lo tanto, concluimos que para que se cumpla la condición de sistema simétrico con carga antimétrica, el diagrama de corte debe ser simétrico. Vamos a ver ahora qué pasa con el momento. De la misma manera, en la sección A calculamos el momento flector, ¿sí? Tenemos el MAI en la cara izquierda, del otro lado el MAD tiene que ser igual y contrario para que esté en equilibrio, es un momento flector positivo, y aplicando antimetría de cargas, ¿sí? En el elemento diferencial B simétrico de A, colocamos el esfuerzo de momento flector en B, que sería hacia abajo en este caso, que comprime la fila de referencia, sería negativo. Bien, trazamos el diagrama y vemos que para que se cumpla la condición de que el sistema sea antimétrico, o sea, el sistema simétrico con cargas antimétricas, el diagrama de momento flector debe ser antimétrico. De la misma manera que lo vimos hoy, analizando para el esfuerzo axil, también el diagrama del esfuerzo axil debe ser antimétrico cuando actúan cargas antimétricas en una estructura simétrica. Bien, acá tienen un cuadro que resume lo que vimos recién. Nosotros estamos hablando siempre de estructuras simétricas, bajo cargas simétricas o antimétricas. Bien, bajo cargas simétricas, el diagrama de momento flector es simétrico, el diagrama de esfuerzo axil
es simétrico y el diagrama de fuerza de corte es antimétrico. Para cargas antimétricas, el diagrama de momento flector y el diagrama axil son antimétricos y el diagrama de fuerza de corte es simétrico. Vamos a analizar ahora qué sucede con los valores de los esfuerzos internos en secciones que corresponden con el eje de simetría de la estructura. Bien, comencemos analizando el caso de cargas simétricas. Veamos, prestemos atención a esta parte de la diapositiva. Estas son las condiciones de equilibrio que deben cumplir tanto el esfuerzo de corte, el momento flector, como el esfuerzo axil, para que se encuentre en equilibrio. Recuerden que cuando aplicábamos la definición de esfuerzo de corte, colocábamos el corte a la izquierda, por definición, y decíamos que del otro lado tiene que haber una igual y contraria para que el elemento diferencial esté en equilibrio. Lo mismo sucedía con el momento, lo mismo sucedía con el axil. Acá tiene la configuración positiva, de esfuerzo interno positiva, y acá negativo. Estas son las condiciones que deben cumplirse para que se cumpla el equilibrio de esa sección. Recordemos que si una estructura está en equilibrio, todas sus partes deben estar en equilibrio. En particular, este elemento diferencial que estamos considerando en correspondencia con el eje de simetría también debe estar en equilibrio. Bien, vamos ahora a la condición de simetría, que es la que tenemos en esta parte de la diapositiva. Fíjense que el corte es simétrico, de esta manera, el momento simétrico y el axil simétrico, tanto hacia un lado como para el otro. Ahora, si nosotros prestamos atención en estas dos condiciones que vimos en forma separada, la condición de equilibrio y la condición de simetría de cargas, vemos que el momento flector y el axil cumple tanto con la condición de simetría como con la condición de equilibrio. Es decir, por condición de simetría tengo esta configuración de momento, ¿sí? Estas dos, y esta de axil, y en todos los casos están en equilibrio. Ahora bien, el esfuerzo de corte o bien cumple con la condición de antimetría de cargas, de simetría de cargas, o cumple con la condición de equilibrio. Por lo tanto, la única conclusión que podemos tener de acá es que el corte debe ser 0 en correspondencia con el eje de simetría. ¿Por qué? Porque o verifica la condición de simetría o verifica la condición de equilibrio. Por lo tanto, podemos asegurar que el corte en una sección sobre el eje de simetría vale 0. Analizamos ahora lo mismo, pero con las cargas antimétricas. Entonces tenemos la condición de equilibrio que vimos recién y la condición de antimetría. Es decir, para el esfuerzo de corte, colocamos el corte a la izquierda y la carga antimétrica de la cara derecha, para un lado o para el otro. El momento flector lo mismo, colocamos el momento flector en cara izquierda y por antimetría ponemos el de la cara derecha y lo mismo para el axil. Y vemos que el momento flector y el esfuerzo axil o cumplen con la condición de antimetría de cargas o cumplen con la condición de equilibrio. Por lo tanto, la única posibilidad es que en correspondencia con las secciones sobre el eje de simetría, el momento flector y el esfuerzo axil deben ser nulos. No así con el corte, que por ejemplo cumple con la condición de equilibrio y la condición de antimetría en forma simultánea. Resumiendo estas dos últimas diapositivas en un cuadro, vemos que cuando analizamos las secciones ubicadas en el eje de simetría, si estamos tratando con cargas simétricas, el momento flector puede tener valor, puede ser distinto de 0, el esfuerzo axial puede ser distinto de 0, pero el corte debe ser 0. ¿Por qué? Porque o bien cumplía con las condiciones de simetría o bien cumplía con las condiciones de equilibrio. Cuando las cargas que actúa son antimétricas, el corte puede tener valor, puede ser distinto de 0, pero el momento flector y el esfuerzo axil debe ser 0, por la misma razón que vimos recién. O cumplen con la condición de equilibrio o cumplen con la condición de antimetría de cargas. Veamos un ejemplo. Nosotros acá tenemos una estructura que es simétrica,
que cumple con las condiciones de simetría física, simetría geométrica y simetría de vinculación, y tiene una configuración de cargas que no corresponde a ninguna de las configuraciones que vimos, o digamos, no tiene cargas simétricas ni cargas antimétricas. Para resolver la estructura nosotros debemos plantear, ¿sí?, el equilibrio, que lo hacemos mediante las tres ecuaciones de la estática: sumatoria de fuerzas en x igual a 0, sumatoria de fuerzas en y igual a 0 y sumatoria de momentos en cualquier punto del plano es igual a 0. Y la cuarta ecuación, que es el equilibrio relativo, que lo tomamos en el punto 3, que tenemos una articulación, por lo tanto tomamos la sumatoria de momentos, o bien viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha, una de las dos, tiene que ser igual a 0. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a aplicar el principio de superposición y vamos a transformar esta estructura que queremos resolver en la suma de dos subsistemas, ¿sí?, que lo llamamos 1 y 2. Uno va a tener cargas simétricas y el otro va a tener cargas antimétricas. De esta manera lo vamos a resolver más rápido aplicando las leyes de simetría que vimos anteriormente. Entonces, de esta manera tenemos el subsistema 1, ¿sí?, que tiene cargas simétricas. Todas las cargas tienen que ser simétricas, por lo tanto las reacciones deben ser simétricas, ¿sí? Tanto R1X y R5X deben ser simétricas como hasta acá, lo mismo que la vertical. Y en el caso del subsistema 2, que tiene cargas antimétricas, las reacciones deben ser también antimétricas. Noten que la reacción horizontal en 1 y en 5 son 0, porque si son antimétricas no verifican, van para el mismo sentido, tienen el mismo sentido, no verifican el equilibrio, por lo tanto son nulas. Para que se cumpla esta igualdad, fíjense que nosotros tenemos una carga Q entre la barra 3, 4, lo que decimos es, suponemos una estructura, que es la con cargas simétricas, que tiene una carga Q sobre 2 hacia abajo, o sea, simétrica, y le sumamos esta antimétrica que tiene una carga de Q sobre 2 hacia arriba, la barra 2, 3, y una Q sobre 2 hacia abajo, la barra 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros sumemos, en la barra 2, 3, que tenemos Q sobre 2 hacia abajo y Q sobre 2 para arriba, nos quedaría 0. Efectivamente, no tenemos carga en 2, 3. Y en la barra 3, 4, sumamos Q sobre 2 hacia abajo más Q sobre 2 hacia abajo, nos queda Q hacia abajo. Así es como, aplicando el principio de superposición, desglosamos esta resolución en la resolución de dos subsistemas, 1 y 2, que lo haríamos más rápido aplicando las leyes de simetría. Bien, tomamos el subsistema 1 y vamos a analizar una mitad. Entonces, como en 3 tenemos una articulación, sabemos que los esfuerzos internos, cuando tenemos una articulación, el momento flector tiene que ser 0. Por lo tanto, no lo colocamos. Si colocamos el esfuerzo axial. El corte en 3 debe ser 0. ¿Por qué? Porque corresponde con el esfuerzo, digamos, corresponde con el corte en la sección del eje de simetría. Nuestro eje de simetría pasa por acá. Y habíamos visto recién, una de las leyes de la simetría, que el corte en correspondencia con el eje de simetría tiene que ser 0. Por lo tanto sabemos que es 0, o sea que nos queda de los esfuerzos internos solamente N3. Bien, R1I, ¿sí?, lo vamos a calcular por equilibrio con las fuerzas verticales. Como ven acá, R1I va a ser igual a Q sobre 2 por L sobre 4, o sea, la resultante de esta que es la otra fuerza vertical que tenemos. N3, va a ser el axial y la articulación, debe ser por equilibrio de fuerzas horizontales igual y contraria a la reacción 1 en X. Por lo tanto va para allá. Y podemos determinar su valor. Y M3, como dijimos recién, no existe, dado que es una articulación que no permite momento. Entonces lo que hacemos es trazamos, digamos, los diagramas de esfuerzos internos de la mitad que resolvimos recién, que es esta que está en línea llena, en los 3 casos, para el corte, el momento y el axial, y aplicando la ley de simetría podemos completar el diagrama de la otra mitad. Es decir, el esfuerzo de corte sabemos que es antimétrico, entonces lo que hacemos es el diagrama antimétrico, que es el que está acá en punteado, respecto al que habíamos calculado. El
diagrama momento flector es simétrico, procedemos de la misma manera, hacemos el diagrama simétrico, o sea, el espejo respecto del eje de simetría, de lo que habíamos calculado, y lo mismo para el axil. O sea que esto nos dice que resolviendo la mitad de la estructura, nosotros podemos extenderlo a la otra mitad. Vamos a analizar ahora el subsistema 2. Para esto vamos a hacerlo como con el subsistema 1, vamos a analizar la mitad de la estructura y vamos a aplicar las leyes de simetría. Entonces, en este punto, en el punto 3, sabemos que vamos a tener corte, axil y momento. Pero ¿qué pasa? El momento va a ser 0. ¿Por qué? Porque hay una articulación que no absorbe momento. Entonces, no lo ponemos. El corte, el axil, también va a ser 0 porque estamos considerando una sección correspondiente al eje de simetría y vimos recién que en correspondencia con el eje de simetría, en una estructura simétrica, cuando actúan cargas antimétricas, en nuestro caso, el esfuerzo axil tiene que ser 0. Por lo tanto, lo único que nos queda es el esfuerzo de corte en 3. La reacción vertical en 1 la vamos a determinar, como dice acá, planteando sumatoria de momentos en la articulación igual a 0, donde entra en juego esta reacción y la carga uniformemente repartida. Y luego, por equilibrio ni, determinamos cuánto vale el Q3. Una vez completado esto, lo que hacemos es trazamos los diagramas de esfuerzos internos de la mitad que analizamos y lo extendemos a la otra mitad aplicando las leyes de simetría. Es decir, calculamos el esfuerzo de corte, que es el que tienen de este lado, o sea, a la izquierda del eje de simetría, y como el esfuerzo de corte en estructuras simétricas bajo cargas antimétricas tiene que ser simétrico, aplicamos la simetría y dibujamos el esfuerzo de corte del otro lado del eje de la simetría. Lo mismo hacemos con el diagrama de momento flector. Trazamos el diagrama de momento flector en la primera mitad de nuestra estructura y como el diagrama de momento flector en estructuras simétricas, cuando actúan cargas antimétricas, tiene que ser antimétrico, lo que hacemos es dibujamos en la parte correspondiente acá en forma antimétrica respecto al que obtuvimos. Lo mismo sucede con el axil. Tenemos el axil que calculamos en la primera mitad de la mitad izquierda de la estructura y como sabemos que el axil con este tipo de cargas tiene que ser antimétrico, lo que hacemos es lo extendemos a la otra mitad. Bien, lo que hacemos ahora es sumamos los diagramas del subsistema 1 más el diagrama del subsistema 2 y obtenemos los diagramas de momento, corte y axil finales de nuestra estructura que queríamos resolver. Y obviamente planteamos el equilibrio de nudos para verificar que no tengamos errores. Recuerden, el equilibrio de nudos, condición necesaria pero no suficiente, es decir, debe estar en equilibrio, pero si se cumple el equilibrio no nos asegura nada. El tema es que si no se cumple el equilibrio en el nudo, ahí podemos tener mal trazados los diagramas de esfuerzos internos, o sea que es una alerta que nosotros tenemos, que ya se les he repetido muchísimas veces, como para ir a analizar los diagramas y ver en qué nos pudimos haber confundido. Bien, acá tienen la bibliografía que utilizamos, los apuntes de cátedra, más los libros que venimos recomendando, pueden consultar a ellos. Y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros a través de los canales que conocen por cualquier duda o consulta que quieran hacer. Les agradezco nuevamente la atención y nos veremos en el próximo video.